Señora Lluvia. Yo lo único que le pediría, señor consejero, es que hable con un poco más de seriedad, porque yo creo que esto es un tema que es lo suficientemente grave y que afecta a la población que vive fuera del entorno metropolitano de Zaragoza como para que ese tema se tome un poquito más en serio. Eso para empezar, señor Gimeno. Y lo digo porque estamos en diciembre, ya no puede, como usted hablaba en la presentación de los presupuestos, de quimeras y de objetivos y utópicos e inalcanzables. Lo digo porque ahora estamos ya en diciembre, finalizando el presupuesto de 2016, y usted ya me podrá decir hoy aquí si va a hacer alguna otra modificación presupuestaria para al menos conseguir una cosa que sea igualar el presupuesto de 2015 con respecto a las comarcas. Voy a ser muy rápida. En el 2015 había 72 millones de euros que, si descontamos los 6 millones de escuelas infantiles que ahora se gestionan desde educación, partíamos de un presupuesto inicial de 40 millones de euros, que con las autoenmiendas de 11,5 millones de euros se quedaba en 51,5, quitándole los 6 millones de escuelas infantiles, nos daba que las comarcas gestionaban 14,5 millones menos que en el 2015. Usted prometió en el Consejo de Cooperación Comarcal una modificación a las Cortes por un límite máximo de 9 millones de euros. Es más, usted se atrevió a decirle a los consejeros comarcales del Consejo de Cooperación que el acta que se levantaba con la exposición del consejero de Hacienda era suficiente para que sirviese de soporte jurídico para que los secretarios pudieran hacer los presupuestos. ¿Se imagina qué hubiera pasado si los secretarios le hubieran hecho a usted caso? ¿Se imagina lo que hubiera pasado con los presupuestos comarcales de 2016? Que hubiera sido un auténtico desastre. Ustedes han promovido una modificación de 4,5 millones de euros del todo insuficientes con respecto a lo que usted prometió en ese Consejo de Política Comarcal. Por lo tanto, después de todo esto, desde enero hasta hoy, que estamos a diciembre, las comarcas van a gestionar 10 millones de euros menos que en la anterior legislatura. Por no decir que ustedes aquí se aprobó una modificación de crédito de 8,8 millones de euros para el pago del último trimestre de 2015 que todavía no han transferido. Que todavía no han transferido a las comarcas. Ustedes no han cumplido ni una sola del plan de tesorería que tenían con las comarcas. Ni uno solo han cumplido los objetivos que tenían del plan de tesorería con las comarcas. Va acabando, señora Lluvia. Y le digo que ustedes les han prometido también a los consejeros comarcales que el presupuesto de 2017 tendrá una partida presupuestaria de 59 millones de euros, 10 millones menos que, como digo, en el anterior ejercicio presupuestario. Señora Lluvia, tiene que ir acabando. Pero la realidad es que, habiendo prórroga presupuestaria, lo único que se prorroga es el crédito inicial, es decir, 40 míseros millones de euros para mantener los servicios públicos mínimos básicos fuera del territorio de la ciudad de Zaragoza. Y lo único que le digo es que las incertidumbres que se crean, no solo con el presupuesto de 2016, con lo que les deben del 2015, más la situación incómoda que se les presenta con la prórroga presupuestaria en el 2017, va a hacer imposible que las comarcas gestionen los servicios públicos que se gestionan en el territorio rural.